Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática 2021, lección número 2, Crisis de Liderazgo. La lección de esta semana se enfoca en Isaías 6, la historia del rey Uzías, un rey al cual agradó los primeros años de su reinado a Jehová, pero los últimos años realmente lo llevaron a la ruina. Cuando falta la confianza, la credibilidad en los líderes, ya sea de los gobiernos, las sociedades, las comunidades, entonces todo se sale de control. En momentos de inseguridad, como le pasó al pueblo de Israel, cuando estaban débiles políticamente y su rey había muerto, hubo una crisis de liderazgo en el pueblo. Humanamente posible, no podían hacer nada. Aún más estaban alejados del Dios creador y hacían cada uno lo que le parecía, siguiendo a los propios ídolos de Nínive. Es el momento que Isaías recibe una gran visión del líder supremo del universo, donde ve al Dios todopoderoso al control de todo. Isaías se queda inmóvil, pero comprende que Dios está al mando y le encomienda una gran misión. Pero antes de encomendarle esa misión, él es purificado y fortalecido con la misericordia. Y es así como esta lección nos enseña que nosotros debemos estar dispuestos a seguir adelante como embajadores de Dios ante un mundo hostil. La lección de esta semana se enfoca pues en el libro de Isaías, el versículo 6. Este sábado 2 de enero, el versículo de memoria es Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De hecho que la gente siempre quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se está inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. Intenté llevar una vida de civil, contestó el soldado, pero nadie se hace cargo allá afuera. En esta semana, pues, analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Nosotros, al leer Isaías 6:1, vamos a encontrar acerca de lo que habla de la muerte del rey Uzías, pero también, si leemos Segunda de Crónicas 26, nos daremos cuenta que tiene un significado muy importante acerca de la muerte de Uzías. En Segunda de Crónicas 26:16 en adelante, podemos encontrar la historia de la caída del rey Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. La historia de Segunda de Crónicas del capítulo 26 nos habla acerca de un rey presuntuoso que entró a querer quemar incienso. La historia nos dice que luego él fue tocado por la lepra, fruto de su propio pecado. Aunque el reinado de Uzías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron porque tenían la razón, él no estaba autorizado, solo estaba autorizado a los descendientes del sacerdocio real de Aarón. El rey se enojó mucho. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió inmediatamente con lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Es irónico saber que Isaías tuvo una visión del rey puro e inmortal, como es Jesús, pero en ese mismo momento, ese año, estaba muriendo Uzías como un rey impuro, un rey humano, un rey con lepra. Mi querido hermano, solo Dios es dueño de nuestra vida. Actuar presuntuosamente delante de nuestro Dios nos puede traer a la ruina, pues Dios es dueño todavía aún de nuestra vida y Él es el que lidera cada decisión. Los líderes deben tener
tener cuidado de ejercer sus cargos en la iglesia sin presunción, sin vanagloria y sin orgullo. Lunes 4 de enero. Santo, santo, santo. Observa lo que sucede aquí en los primeros 4 versículos de Isaías 6. El rey muere durante una gran agitación política, pues los asirios estaban en pie de guerra. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible, porque no estaba seguro de quién tenía el control. Y entonces, ¿qué ocurre? Isaías es llevado en visión, contempló la gloria de Dios y pudo ver cómo el cielo exclamaba las palabras Santo, Santo, Santo. Él sintió un gran miedo, un temblor sísmico debajo de él y miró a través de un remolino de humo que llenaba el templo, pues era la gloria de Dios. Debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta. Isaías sabía que Dios tenía el control de todos los acontecimientos externos. Mientras que Isaías 6:1 nos habla, del 1 al 4 nos habla de la gloria de Dios, en Éxodo 25:8 habla acerca de las palabras de Dios dadas a Moisés. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. En Éxodo 40, 34 y 38, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuántas veces nosotros, al estar en situaciones desalentadoras, hemos visto la gloria de Dios? Aunque a veces todo parecía perdido e incluso no teníamos una visión clara, teníamos quizás una visión oscura frente a un gran problema, así como Isaías pudo sostenerse frente a Jesús, frente al gran Rey de Reyes. ¿Cómo puedes tú sostener tu fe? ¿Cómo podemos aprender en esta mañana de estas experiencias que podrías compartir con los demás? Podemos decir entonces que Dios está al control de nuestra vida. Solo dejémonos guiar por Él y por fe. Solamente la fe en Cristo no nos podrá mover de nuestros principios. Martes 5 de enero. Nueva personalidad. En el santuario, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación, protegido por una cortina de humo de incienso, o moriría. Profetas y Reyes nos dice: estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se veía por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Podemos preguntarnos por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías. Isaías 6, del 6 al 7, nos responde: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y que limpio tu pecado. El serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le serían quitados. El fuego es un agente de purificación porque quema la impureza, pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios había encendido y que ardía perpetuamente. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. En este mundo del gran conflicto, el enemigo aprovecha los puntos débiles de la defensa de aquellos a quienes ataca. En ese punto concentra sus más fieros asaltos. El cristiano no debería tener puntos débiles en su sistema defensivo. Debería estar protegido por el apoyo que brindan las Escrituras. Al estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el alma tentada logrará la victoria. Pues así dice Jehová: el Señor permite que sus hijos caigan, y entonces si se arrepienten de sus malas acciones, les ayuda a ponerse en terreno ventajoso. Así como el fuego purifica el oro, Cristo purifica a su pueblo mediante la tentación y las pruebas. Podemos decir entonces como Isaías: al ser purificados y al ser salvados y a entender que en todo queda atrás, y al darnos una nueva personalidad, estamos para decir: heme aquí, envíame a mí. Miércoles 6 de enero. Comisión real. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo,
heme aquí, envíame a mí. Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre, pues Dios nos da el ánimo para seguir adelante. Isaías se ofreció como voluntario y Dios se puso en marcha en sus planes, alentándolo en el templo y reconfirmando su comisión como portavoz profético de Dios. Pues en el santuario es un lugar de aliento, es un lugar en donde te animas a seguir adelante. Salmo 73 nos dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Y en Hebreos 4, 14 al 16 nos habla: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi querido hermano, el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles de fe, los imperfectos, los pecadores como nosotros, podemos encontrar refugio, podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote e intercesor. Es el único que puede salvarnos de toda maldad. Juan vio también a Cristo representado como un cordero. Y pues ese Cristo vencedor también vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jueves 7 de enero. Terrible apelación. Isaías 6 de 9 al 13. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aunque segunda de Pedro nos dice que Dios es fiel y quiere que ninguno de sus hijos perezca, ¿qué nos quiere decir el libro de Isaías en estos versículos? Es que Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca. El deseo de Dios tampoco es destruir. El deseo de Dios es salvar eternamente. Pero si bien algunos de nosotros responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. No obstante, Dios sigue llamándolos para darles oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuanto más se resisten, más endurecen el corazón. Entonces, en ese sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón, a pesar de que Él preferiría que estos esfuerzos lo sensibilizaran y lo atraigan con su amor. Y este amor de Dios a nosotros es inmutable, no cambia, no hay sombra, no hay variación. Es nuestra respuesta, es nuestra decisión la que endurece nuestro corazón. Así como el faraón endureció el corazón, nosotros corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. Decíamos en la lección pasada, cuando nos vamos muy lejos de Dios, podemos llegar a un punto del no retorno, y es allí en donde Satanás nos atrapa con sus garras y no nos deja ir. Querido hermano, mientras tengamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote perdonador, cojámonos del trono de su gracia. Cuando entendamos este mensaje, tú no querrás endurecer tu corazón. Es evidente que muchos de nosotros tenemos libre albedrío y tenemos tal vez el derecho de endurecer el corazón, pero el faraón se equivocó. El corazón del faraón se hizo cada vez más duro y ya no hubo marcha atrás. Moisés les presentó todas las señales antes de que el corazón del faraón se endureciera, pero él no fue sensible, no estuvo atento a las señales y se dejó guiar por ese corazón endurecido, insensible. En nuestra experiencia, muchas veces nosotros hemos sentido que nuestro corazón ha estado duro,
ha estado como una piedra y no ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Piensa en lo que causó. ¿Has considerado alguna vez este concepto? ¿Estar lejos de Dios? Después de todo esto, puedes leer 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y ninguno será tentado hasta que pueda resistir. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué preciosa promesa podemos aprender de este versículo. Dios es fiel. Dios siempre está allí para ayudarte a soportar todas tus tentaciones y tus cargas, y te ayudará a salir victorioso. Día viernes 8 de enero, para estudiar y meditar. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer en el reino de Israel. Los pocos que permanecían fieles estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente saber que Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios los estaba mandando. Y aunque quiso tal vez huir de su responsabilidad, sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada de parte del pueblo. Y él, Isaías, al comprender su propia incapacidad para hacer frente a esta situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo de Israel, con cuales él tendría que trabajar, su tarea parecía muy desesperada o como una misión imposible. Entonces, la pregunta era, ¿debería renunciar Isaías? No, aunque descorazonado, aunque decaído, él comprendió su misión, se acercó al trono de gracia de Dios y fue restaurado, fue animado y enviado nuevamente en medio de un Judá idólatra. Entonces, para finalizar, en los momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano, de tus líderes religiosos, cuando todo se está destruyendo, obviamente, el pecado, la fama, el esplendor, son grandes atractivos para muchas personas. Así como el rey Usías fue un ejemplo perfecto en un principio de su reinado, la codicia, el orgullo, destruyó al final su vida. Su intrusión en el templo puede considerarse como una actuación audaz que va en contra de la voluntad de Dios. El comportamiento del rey Usías fue un insulto para Dios, una blasfemia. Si ocupas un puesto de liderazgo en tu iglesia, piensa en todo lo que implica. ¿Cuánta fidelidad tienen las cosas sagradas para Dios? Podemos comprender entonces que el Señor gobierna para siempre y está sentado en su trono, y Él está al control de todo y el control de tu vida, porque Dios todavía es Dios soberano y eterno. Que Dios te bendiga en el estudio de esta lección de esta semana y pongas tu vida en las manos del Dios eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores.